Y Michel de Certeau, que como planteaba la sesión de ayer, frecuentó la escuela psicoanalítica de París de Lacan, utilizaba este planteamiento de Lacan sobre el estadio del espejo, y él decía: el niño, cuando se descubre en el espejo, descubre la posibilidad de pensar en un cuerpo unificado, pero el elemento fundamental, decía Michel de Certeau, es que el niño se ve porque está cargado por un adulto, el adulto lo tiene en sus brazos, está el espejo, se ve en el espejo, se reconoce por primera vez como un cuerpo organizado y coordinado, pero dice: el gesto fundamental del niño es que se está viendo en el espejo y voltea a ver al adulto que lo tiene cargado. Dice: y el gesto de la creencia y de la posibilidad de salir del narcisismo está marcado, dice Michel de Certeau, que en ese momento que el niño voltea a ver al adulto, el adulto le dice: sí, eres muy bello. O sea, sí. ¿Qué significa? Si eres muy bello, tienes derecho a existir, y el derecho a existir está dado por otro, y ese donar el derecho a existir está diciendo lo que marca la posibilidad de actuar y la posibilidad de salir de ese ensimismamiento, pero es dado por el otro. Si nosotros no tuviéramos la fuerza para asumir lo que es la existencia y necesitáramos ese gesto de reconocimiento que posibilita el acto de existir, la pregunta, siguiendo con lo que Fabián comentaba, está en si el mundo contemporáneo, cada uno de nosotros asume que hay alguien que nos está diciendo: tienes derecho a existir y tienes derecho a hacer una trayectoria. Hay algo muy bello cuando uno se aproxima a esta noción de creer, que es tan importante y tan central en Michel de Certeau. A partir de allí surgen un montón de elementos, como la circulación del creer en las sociedades actuales, y al mismo tiempo hay una cantidad de relaciones que van más allá del simple bricolaje de Lévi-Strauss al braconaje sertoniano, en donde, así como hacemos mercado en un supermercado, en las sociedades contemporáneas hacemos nuestro mercado de creencias, pero ya no son creencias estricto sensu religiosas, sino que pueden ser creencias políticas, creencias deportivas, creencias estéticas, creencias en la moda, creencias científicas. Me parece muy importante esa noción que es absolutamente central del creer, sobre todo porque no está tan lejana del desear. Y una vez más, hubo algo que nos castraron en nuestras disciplinas, nos disciplinaron en las ciencias sociales humanas, y era que no podíamos desearlas. Entonces había un problema confesando el deseo. El deseo es la falta. Yo creo que hay un elemento importantísimo para salir de esa melancolía en el mundo contemporáneo, que sería una propuesta ética que se une con otros planteamientos, como por ejemplo con el de Emmanuel Levinas, en donde justamente el otro nos falta. No podemos vivir sin el otro. No somos islas sino pedazos de continente. Es el epígrafe de Por quién doblan los campanas. Entonces, al saber que no somos islas sino pedazos de continente y que necesitamos del otro, así sea para agarrarnos con él, ¿no? Evidentemente ese otro nos interpela y es una posibilidad de salir de la melancolía. Ahora bien, yo quisiera hacer como dos paréntesis que evidentemente nos llevan a otros autores, pero que me parecen importantes para algo que estoy viendo o que cada vez siento leyendo a de Certeau, y es que su historiografía, su ejercicio de la historia, como es tan antropológico, nos plantea algo que tiene que ver mucho con nosotros y con nuestra época. Es contemporáneo. Y la gran pregunta es, ¿qué es ser contemporáneo? Cuando yo leo a Certeau y vemos el pasaje de la mística, de la posesión, cuando vemos a Lavallée, cuando evidentemente él se hace contemporáneo con, y ese ejercicio es muy interesante para el historiador. Decíamos ayer justamente cómo está persiguiendo a un ausente, alguien que se fue para siempre, y más el historiador de los místicos persiguiendo a Dios, que ya se les fue para siempre, y el historiador de los místicos persiguiendo a los místicos que se fueron persiguiendo a Dios. Entonces, evidentemente, en esa carrera que es como una fuga de Fibonacci,
¿no? 1, 2, 3, 5, 7, etcétera, y va sumando el anterior al anterior. Es muy interesante dos cosas que yo no sé hasta qué punto pudieron interpelar a la obra de Certeau. Yo me lo huelo un poquito, y de un lado tiene que ver con la filosofía kierkegaardiana, con Søren Kierkegaard, y en particular con lo que en Kierkegaard uno puede situar como el escándalo teológico. Ya les voy a decir en qué consiste eso. Y en segundo lugar, algo que tiene que ver con lo que algunos autores, Marcouillet entre otros, llaman el desapego antropológico. Dos ejercicios que son muy importantes: escándalo teológico y desapego antropológico. ¿En qué consiste el escándalo teológico en Søren Kierkegaard? Kierkegaard escribe, es un filósofo del siglo XIX, luterano, protestante, que escribe una cantidad de textos absolutamente maravillosos y que en el mundo contemporáneo tiene una actualidad feroz. Él dice que la iglesia, entiendas el cristianismo, él es luterano, con toda su gloria, pues no tiene chiste. Porque a ti te aseguran que ese señor que era el hijo de pescadores, que era un pescador, que era el hijo del carpintero, es ahora el ser glorificado y perfecto, Cristo Rey de la Compañía de Jesús, podríamos decir en versión católica. Entonces es muy fácil seguirlo, porque es como seguir a Cristo Superestrella. Y quien se sigue a Cristo Superestrella, pues tiene todas las de ganar. Ahora sí ya nos echaron el cuento, entonces magnífico. Kierkegaard dice que para poder ser creyente hay que volverse contemporáneo con Jesús, es decir, con ese loco escandaloso, bajito y medio feo que dizque era el Mesías, y algunos cuentan que dizque resucitó. O sea, es un escándalo feroz. Y para Kierkegaard, si ese escándalo no se da, si ese salto cualitativo no se da como escándalo teológico, es decir, poner en paréntesis la teología para estar en la creencia, no tiene sentido ser cristiano. Entonces el escándalo teológico aquí es muy interesante, porque cuando uno lee a Certeau, evidentemente lee un creyente, y eso no tiene por qué darnos miedo, pero un creyente débil, que no teme su debilidad. De ahí el maravilloso título de La debilidad de creer, del célebre texto recogido por Luis Llave. Entonces, y el cristianismo es en estallido, estallado, ¿no es cierto? Entonces, el escándalo teológico de un lado, porque si no la teología nos garantiza todo como un corpus jurídico. Ah, perfecto. Y entonces ahí nos pegamos y no hay ningún problema. El escándalo teológico de hacerse contemporáneo con el otro, con ese otro, que puede ser bifiador, retomando sus palabras. Y de otro lado, algo que es muy importante, que es el desapego antropológico. El ejercicio clásico de la antropología se supone que es que el antropólogo sale de sí, sale de su cultura, sale de sus modos de sentir, pensar y actuar para ir donde el otro. Entonces, para poder salir de sí e ir donde el otro, y el otro puede estar no solamente en una lejana aldea, sino en el centro comercial, porque con Marcouillet llevemos la necesaria antropología de los mundos contemporáneos. Eso es muy importante, claro. El no lugar, por ejemplo. Entonces, para salir de mí e ir al otro, me tengo que desapegar de mí. Ese doble desapego, desapego de lo mío para ir donde el otro, y desapego de donde el otro cuando me acostumbré al otro para volver a lo mío, permite que volvamos de otro modo. Entonces, esos dos ejercicios, esos dos movimientos, escándalo teológico, ser contemporáneo con el que escandalosamente dice que es hijo de Dios, o ser contemporáneo con el que escandalosamente se lo proclaman como absoluto. Podríamos decirlo en una lectura mucho más exegética, mucho más fina, ¿no? Recuerden que San Pablo no conoció a Jesús y se lo inventó como Cristo, ¿no? Inventó es invenire, hacer venir lo que está ahí, no temamos con las palabras, ¿no? Y desapego antropológico. Esos dos ejercicios metodológicos me parece que responden, de un lado, a la muerte de Dios, nietzscheana clarísima, con la que se engendra la modernidad de algún modo, y a la muerte del hombre, que Michel Foucault señala en Las palabras y las cosas. Entonces yo pienso que en el trabajo de historiador de Certeau hay un antropólogo, y en el trabajo antropológico hay un historiador. Y en ese sentido hay una genial invitación para toda la cantidad de disciplinas que son indisciplinadas y transdisciplinarias, y por eso indisciplinadas, porque entonces son esos estudios heterológicos, esos saberes heterológicos, y allí nos encontramos con unas posibilidades fascinantes, en particular, y quiero aterrizarlo ahí, el hombre sin atributos y los everyday studies. Es decir, el estudio de lo actual y lo cotidiano, de lo banal, de las caricaturas, de las fotografías, del graffiti, de lo urbano, de las barras bravas, todo este tipo de cosas geniales,
fascinantes y aterradoras que obviamente las ciencias le tienen yello, y entonces estudiar las redes sociales, pues desertó da para estudiar las redes sociales, porque en medio de escándalo teológico y desapego antropológico se vislumbra algo que está muy presente en la obra sartoriana, y es la posibilidad de un nuevo mundo. Esa posibilidad de un nuevo mundo, del nuevo mundo de América, en el mejor sentido, y por eso venía tanto a Brasil, de cruzar el océano, de salir de sí hacia el otro puede ser el vecino, el compañero de oficina, poco importa, el otro no necesariamente tiene que estar en África, entonces me vuelvo africanista, como en toda esa gran tradición etnológica, ¿no es cierto? Ese desafío, esa posibilidad fascinante en lo actual y lo cotidiano, en el aquí y en el ahora, en los momentos efímeros que pueden ser instantes eternos. Ahí me parece que hay una obra de una barbaridad en el mejor sentido, genial, que a todos jóvenes contemporáneos, ya no tan modernos, y eso es muy interesante, porque aquí cuenta más el trayecto que el proyecto. Aquí cuenta más el parcours. Aquí no es tanto la introducción, nudo, desenlace, la tesis, antítesis, síntesis hegeliana. Aquí es menos la disciplina Foucaultiana o el hábitus burguesiano. No, en Desertó nos encontramos es con el trayecto y con la vivencia del trayecto y la descripción de esa vivencia, sabiendo que cuando la describimos nos la inventamos, porque siempre se nos escapa como el otro se nos escapa. Entonces, yo quisiera justamente en ese lado que nos pone en las prácticas y en los saberes heterológicos, estamos reencontrándonos con algo que es un tema muy cercano al otro Michel, no a Platini, sino a Foucault, que es la noción de heterotopías. Y aquí estamos los saberes heterológicos. Recuerden ustedes ese magnífico texto, y sobre todo porque nos está prometiendo, y vamos a ver ese segundo tomo de la fábula mística donde está el cuerpo. Michel Foucault, en septiembre. No, Michel Foucault empezó su noción de heterotopías hablando en un programa en France Culture a finales de los años 60, y parece que él dijo algo que hizo que el programa tuviera una continuación. Ustedes pueden rastrear eso en YouTube, está la grabación y la voz de Foucault. Él dice, concluye ese programa sobre el cuerpo diciendo, el cuerpo es una heterotopía. Y entonces el periodista le dice, bueno, ¿y la diferencia entre utopía y heterotopía? Entonces Foucault dice, es que la heterotopía sí tiene lugar en el nuevo mundo. Y entonces es muy interesante porque en los siguientes programas, después él va a dar una conferencia grandota en el Círculo de Estudios Arquitecturales de París, y ya está en sus obras completas y traducida el texto de heterotopías. Foucault va a hablar de diversas clases de heterotopías, simplemente para sintetizarlos, y es un poco por el nuevo mundo y por la posibilidad de embarcarse, para cederle la palabra a Alfonso. Entonces Foucault va a hablar, por ejemplo, de heterotopías de crisis y de desviación. Entonces se va a dedicar a los leprosarios, a los sanatorios, a las cárceles, a las correccionales, a las garitas donde los muchachos prestan el servicio militar, o al sitio donde se vive la luna de miel. Va a hablar, por ejemplo, de heterotopías de apropiación de sitios, y va a poner como ejemplo al cementerio. Entonces va a decir, en un momento dado, cuando la gente creía menos en la inmortalidad del alma y en la resurrección de la carne, los cementerios ya no van a estar al lado de la sacristía, detrás de la iglesia. Cuando la gente creía, no tenían un lugar preponderante, pero cuando se cree menos van a estar en los centros de las ciudades. Y cuando los muertos se asocian con enfermedad, los cementerios van a estar a las afueras de la ciudad. Va a hablar también de heterotopías de yuxtaposición de espacios. Y entonces ahí nos va a hablar, por ejemplo, del jardín, del zoológico, de ese tapiz que nosotros tenemos, jardines a la francesa y a la inglesa. Nos va a hablar igualmente de heterotopías de apertura y cierre, ¿no? Y nos pone los ejemplos de las casas brasileras, donde hay una garita, una casita chiquita donde el peregrino no entra a la gran casa, sino que pasa la noche, y del motel, en donde uno entra clandestinamente con su amado o su amante, y entonces sin ser visto sale igualmente. Nos habla de heterotopías en donde son verdaderas heterocronías, recorte de tiempos como la biblioteca y el museo, en donde tenemos libros de todas las épocas y cuadros de todas las edades. Y finalmente él se está interesando, Foucault, por las heterotopías de las misiones o de las reducciones del Paraguay, de los jesuitas del Paraguay, en donde todo se hacía a un mismo tiempo, a una misma hora, y podríamos decir en nuestros días la universidad sí que sería una heterotopía, y lo pongo en condicional, porque a veces no lo es, a veces simplemente se volvió un espacio, no lugar. Entonces cuando uno ve eso, Foucault va a concluir diciendo que de todos modos la gran heterotopía moderna y quizá contemporánea, porque de todas maneras es un gran desafío, es el parto, es embarcarse.
es navegar, es el nuevo mundo. Ahí nos encontramos con esa temática del nuevo mundo para salir de sí, porque el otro nos falta. Así sea exótico, y luego veremos qué es lo que pasa.